Bienvenidos a Psychospirity. Hoy vamos a hablar sobre el mutismo selectivo. Os vamos a explicar qué es este tipo de trastorno, los criterios según el DSM-4TR, la epidemiología, es decir, cómo es de frecuente este trastorno en la actualidad, las características más importantes y más notorias, los modelos explicativos y si tiene una intervención o un tratamiento que pueda paliar estas características de este trastorno. El mutismo selectivo es un problema de inhibición del habla que suele tener su inicio en la etapa preescolar. El trastorno se caracteriza porque el sujeto, pese a tener la capacidad del habla conservada, inhibe selectivamente la respuesta verbal delante de determinadas situaciones sociales o lo restringe a ciertas personas de confianza de su entorno familiar, que normalmente son los padres o hermanos. En algunas ocasiones el mutismo puede iniciarse progresivamente como consecuencia de una timidez extrema o también a partir de alguna situación estresante, ya sea una hospitalización, un cambio de residencia, de ciudad, etc. Sea como fuere, el mutismo selectivo puede resultar altamente incapacitante tanto en el terreno educativo como en el social para los niños que lo padecen y siempre representa un problema a tratar. Algunos de ellos disfrutan activamente del contacto con los demás y juegan sin mayores problemas, sin embargo permanecen en silencio. Hay otros que desarrollan con el amigo más cercano estrategias de comunicación alternativa, ya sea mediante signos, miradas, gestos, etc. Pero hay también otro grupo que considera la mayor parte de las interacciones sociales incómodas y no participan en absoluto. Por lo tanto, estamos delante de un mismo trastorno que puede tomar diferentes niveles de expresión y afectación social. Algunos estudios parecen avalar la hipótesis de una posible relación entre el mutismo selectivo en la niñez con la fobia social en la etapa adulta, lo que les lleva a plantear una misma base común que tomaría formas diferentes. Esta base la constituirían factores de tipo ansiógeno ante situaciones sociales. No obstante, siguiendo algunos autores, ya sea Olivares, Méndez o Bermejo, parece razonable considerar que el mutismo selectivo y la fobia social pueden compartir el supuesto de estar definidos por patrones de respuesta de ansiedad y en este sentido sustituir el primero un factor de vulnerabilidad en relación con el segundo en determinadas circunstancias, pero sin olvidar que entre ambos existen notables diferencias tanto en el contexto evolutivo como en relación con el sistema cognitivo. Los criterios del DSM-4TR. A. Incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales específicas a pesar de hablar en otras situaciones. B. La perturbación interfiere con el rendimiento escolar o laboral o con la comunicación social. C. La duración de la perturbación es de por lo menos un mes. Dato importante que es que no se limita al primer mes de la escuela. D. La incapacidad para hablar no se debe a una falta de conocimiento o a no encontrarse cómodo con el lenguaje requerido en la situación social. Y la perturbación no se explica mejor por la presencia de un trastorno de la comunicación y no aparece exclusivamente durante el curso de un trastorno generalizado del desarrollo, una esquizofrenia u otro trastorno psicótico. El mutismo selectivo, según diferentes estudios epidemiológicos, sitúan el número de afectados en la escuela primaria en un porcentaje del 1% o menos de la población total. Por tanto, estaríamos delante de uno de los trastornos denominados raros. La mayoría de investigaciones apuntan a una mayor incidencia en la población femenina, de 1,2 a 1,6 en chicas a 1 en chicos. Sin embargo, hay discrepancias con otros estudios epidemiológicos. Estas diferencias se explicarían dado que la frecuencia de ocurrencia parece depender tanto de la edad de los sujetos de las muestras como de la delimitación y operacionalización del problema. Los niños que la padecen suelen haber manifestado con anterioridad algún tipo de ansiedad ante situaciones sociales. Con frecuencia su historia incluye un periodo de desarrollo del lenguaje normal y apropiado en el hogar, pero con restricciones cuando están en la presencia de personas desconocidas o con las que se encuentran en pocas ocasiones. Muchos de estos niños han mostrado en algún momento de su desarrollo formas leves o moderadas de ansiedad de separación, también timidez excesiva, aislamiento y retraimiento social, negativismo, tartamudeo, enuresis y conducta posicionista o manipuladora en el hogar. Hay que destacar que en algunos casos el inicio del problema se da a edades tempranas como consecuencia de los factores antes señalados de timidez o ansiedad.
No obstante, el problema puede prolongarse más allá de la edad de inicio debido también a factores familiares como un exceso de protección y la acomodación a sistemas alternativos no verbales que se van a consolidar. Igualmente, una excesiva atención a estos comportamientos silenciosos por parte de los padres o de algunos familiares pueden reforzar en el niño dichas conductas al obtener una atención extra. Esto puede ser especialmente cierto cuando además se dan circunstancias especiales de tipo afectivo, como puede ser la presencia de un hermano más pequeño, celos y necesidad de tener más protagonismo. En definitiva, el mutismo selectivo sería el resultado de la presencia de diferentes factores, empezando por una vulnerabilidad de tipo ansiógeno delante de situaciones sociales, pero también de factores afectivos, conductuales y familiares que podrían prolongar en el tiempo el trastorno. Todo ello hace necesario un exhaustivo estudio previo de todas estas variables para intentar descifrar el origen y el mantenimiento del trastorno. Se han propuesto diferentes variables explicativas que pueden estar en la base del mutismo selectivo y que se engloban en uno u otro de los dos grandes modelos que se exponen a continuación. Nos encontramos ante la perspectiva biologicista y la psicológica. La biologicista plantea la hipótesis de que existe una base orgánica en la etiología del mutismo. Algunos investigadores han hallado relaciones entre este trastorno y determinadas alteraciones cromosómicas, tales como en el síndrome X frágil o a la alteración en el cromosoma 18. No obstante, no se ha llegado a conclusiones definitivas y los estudios solo sugieren una posible relación, pero no queda probada ninguna relación causa-efecto. Parece más probado el hecho de una mayor presencia de antecedentes de ansiedad, fobias y depresión en familiares directos del grupo de sujetos con mutismo selectivo frente a grupos de control. Esto podría indicar la presencia de ciertos factores de vulnerabilidad transmitidos genéticamente, sin menoscabo de la influencia que puede ejercer en los niños la observación directa de ciertos modelos familiares. Desde la perspectiva psicológica, se asume el supuesto común de que el mutismo selectivo es una respuesta aprendida, en cuya adquisición y mantenimiento pueden intervenir procesos de condicionamiento directo, ya sea el clásico u operante, y procesos de aprendizaje vicario o de transmisión de información, con independencia de que estas explicaciones puedan tener en cuenta además variables biológicas. El tratamiento del mutismo selectivo comprende una serie de actuaciones que deben de afrontar al menos tres problemas básicos que suelen darse paralelamente al mutismo propiamente dicho. La ansiedad presente en el niño ante determinadas situaciones sociales, la limitada experiencia que ha tenido el niño de hablar con personas ajenas a su núcleo familiar y la presencia en un grado u otro de apoyo para la comunicación no verbal fomentada por personas de su entorno. En general, se admite la eficacia del tratamiento conductual del mutismo selectivo cuando el sujeto todavía habla a una o más personas, normalmente padres y hermanos. Las estrategias a seguir generalmente conllevan la exposición del sujeto a las situaciones en las que éste inhibe el habla. En el Child Study Center de la Universidad de Nueva York se han utilizado un conjunto de estrategias cognitivo-conductuales y de terapia de comportamiento, más bien psicoeducación, que han demostrado cierta utilidad. El plan seguido consiste primero en una evaluación exhaustiva del desarrollo del niño y su historia psicosocial. A continuación se va a exponer a los padres y otros cuidadores las causas que pueden estar en el origen del problema. Las diferentes personas involucradas en la educación del niño deben de saber lo que hay que hacer y lo que hay que evitar para atacar el trastorno. Hay también que describir los objetivos del tratamiento y las diferentes etapas intermedias para involucrar a todos en un esfuerzo de colaboración. Al niño se le somete a una intervención multicomponente a medida y que comprende algunas de las siguientes técnicas. Técnicas para reducir la ansiedad, exposición graduada a las situaciones temidas, modificación de conducta, automodelado, utilización de grabaciones de audio y de vídeo y reestructuración cognitiva. Empezamos con la primera. Técnicas para reducir la ansiedad. Cualquiera de las técnicas habituales puede ayudarnos, ya sea de sensibilización, relajación, imaginación guiada, etc. Exposición graduada a las situaciones temidas.
Normalmente los niños son informados de que primero tendrán que hablar con personas de su entorno próximo, con las que ya están familiarizados, para posteriormente seguir haciéndolo, pero ante la presencia de otras personas. De lo que se va a tratar es de establecer una gradación desde el nivel actual del funcionamiento del niño, por ejemplo, hablar con su madre a solas, para ir aumentando la exposición gradualmente a situaciones más ansiógenas. Por ejemplo, hablar con su madre ante la presencia del terapeuta, luego con el terapeuta a solas y progresivamente conseguir una generalización lo más extensa que se pueda. Modificación de conducta. El uso de recompensas y castigos, ya mediante coste de respuesta, pérdida de puntos, etc., se introduce como una medida de motivación hacia el cambio. Las recompensas se incorporan cuando se logra alcanzar un determinado nivel. También hay que supervisar los reforzadores sociales ante los avances del niño. El automodelado supone aportar un procedimiento en el que el niño se observa a sí mismo actuando en el nivel más eficaz posible. Podemos ayudarnos de cintas de vídeo que los padres han grabado en casa con su voz, respondiendo a preguntas o explicando detalles de su entorno, ya sean juguetes preferidos, etc. Y una vez en consulta, estos vídeos son visualizados conjuntamente por el niño y el terapeuta. Progresivamente se solicita que estas grabaciones se den en diferentes ámbitos e incluso que los grabe el propio niño. Así pueden registrarse en el patio de su casa y posteriormente en el exterior con una breve descripción del lugar u objeto que graba. Con ello también vamos trabajando la exposición a determinadas situaciones o determinados lugares. Utilización de grabaciones de audio y de vídeo. En el automodelado hemos descrito una de las formas de utilizar estos dispositivos de grabación. Otra forma de utilizarlo consiste en que una persona relevante con la que el niño no hable, por ejemplo un maestro, formule mediante grabación algunas preguntas que luego el niño contestará por el mismo medio. Este caso puede resultar especialmente útil para permitir a otros niños de su escuela ser conscientes de que el niño con mutismo es capaz de hablar, disminuyendo la ansiedad asociada a ser observado por los demás y disipando sus miedos infundados respecto a una reacción negativa por parte de sus compañeros si es que éste habla. Se recomienda, por tanto, utilizar este método para cuando se desee generalizar desde el ambiente terapéutico a un ambiente de la escuela. No obstante, cada caso es diferente. Algunos autores aquí en España, como Olivares, Méndez y Macía, han utilizado la técnica denominada automodelado gradual filmado y trucado, que persigue dos objetivos. Primero, establecer la comunicación verbal de los sujetos en el contexto donde se inhibe el habla, con independencia del interlocutor y la situación. Y segundo, sustituir la ausencia de interacción social por un incremento de la relación interpersonal de acuerdo con la edad del sujeto. Esta técnica consiste en la exposición del sujeto a una jerarquía firmada de secuencias de automoldeamiento que está previamente trucada, que progresa a lo largo de 5 fases, que incluyen desde una respuesta monosilábica hasta el comportamiento final deseado, como puede ser preguntar y contestar espontáneamente a preguntas realizadas al conjunto de los sujetos en una situación grupal. Y la reestructuración cognitiva. Esta técnica cognitiva puede ser muy útil para trabajar y reducir los pensamientos negativos, irracionales o exagerados que acompañan a estos niños y como una estrategia complementaria a las otras técnicas apuntadas. Os dejamos estos links para que podáis encontrar mucha más información sobre este tipo de trastorno. Si tenéis alguna duda, algún dato importante que creéis que no hemos contado y que es importante que en este vídeo esté, por favor ponedlo en los comentarios. Y si os ha gustado, darle a like y si no estáis suscritos, suscribiros. Muchas gracias.